Muy buenas a todos, soy Carlos Vitéz y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Bitácora Mental. Después del tema serio del que hablé la semana pasada, hoy vengo bastante más light y quiero contarte un par de esas anécdotas, podría decir tontas, que probablemente a muchos nos han tocado vivir en el día a día. Y que en el primer caso, como mero espectador, me hizo mucha gracia, tengo que decirlo, pero en el segundo, fui el damnificado protagonista y la cuestión resultó bastante menos agradable. Te cuento. Eran finales de los 70s o como mucho estaríamos inaugurando los 80s. Yo tendría unos 14 años y eran tiempos en los que a esas edades la vida se desarrollaba en la calle. La bicicleta era una herramienta que te daba libertad, así que hacíamos más kilómetros al día que un taxi de gran ciudad y nos movíamos por todos lados. No existía internet, correo electrónico o WhatsApp y muchísima gente todavía no tenía ni teléfono fijo. Así que estábamos en la era, analógica, plena, donde ibas a la casa de tus amigos, le tocabas el timbre uno por uno y sobre la marcha se decidía el mejor plan, ¿no? Igual terminábamos jugando al básquetbol en el club del barrio, al fútbol, en alguna buena cancha a varios kilómetros de casa, o simplemente paseábamos y descubríamos lugares en una suerte de exploradores urbanos, y no importaba la época del año, la verdad. El invierno, sí hay que decirlo, era duro y siempre más triste, pero cuando hacía buen tiempo lo aprovechábamos afuera todo lo que podíamos y se hablaba mucho, se hablaba mucho y de todo. Pero ojo que también leíamos libros o, como en mi caso, escuchaba mucha música en vinilos, como si no hubiera un mañana, podría decir, y obviamente eso se hacía dentro de casa, donde no faltaba la radio y tampoco la tarea diaria, esa casi imposible de grabar en cassette toda la música de moda que estaba sonando sin que el locutor te hablara arriba, estropeándote la primicia de mostrar ese material a los demás, ¿no? Lo que habías conseguido. Ese tesoro de plástico lleno de canciones movidas y también lentas que después escuchabas por ambas caras hasta sacarle el magnetismo a la cinta. Y el barrio donde vivía por aquel entonces, salvo alguna excepción puntual, era todo de casas con jardín. Una zona alejada del centro de la ciudad en la que se había empezado a construir fuerte, diríamos, en los años 60, por lo que en general las propiedades eran modernas, a pesar de que quedaba alguna, eso sí, de décadas anteriores, cuando aquello todavía era campo. Y al tener todo jardín, más grande o más pequeño, nos permitía estar fuera de casa, pero a la vez dentro de la propiedad. Eso sí, teníamos la conveniente precaución de ir rotando, donde nos reuníamos, no fuera cosa que nos desterraran nuestros propios padres o algún vecino. Porque, sobre todo en verano, pasábamos dándole a la lengua casi más horas de las que tenía el día y aquello era tipo picnic, con juegos de mesa, las bicicletas que dejábamos ahí por si acaso y muchas otras cosas. A lo que a veces sumábamos un radiograbador a pilas para tener ahí un poco más de ambiente con música, por lo que, salvo el alcohol, la verdad es que no estábamos tan lejos de lo que sería un botellón. Pero hay que decir que nos portábamos bastante bien, por lo que, sinceramente, no recuerdo que nos invitaran a desaparecer de ninguna casa. Es más, en una en particular, que tenían un comercio en el que entraba y salía gente a todas las horas del día y también de la noche, hasta les hacía gracia tenernos ahí, porque, éramos una especie de guardia gratis, ¿no? Y además controlábamos todo lo que pasaba en el barrio. Cuando había vacaciones, aquello era como un bar en el barrio, pero
en exteriores, ¿no? Y no me refiero al tema de bebida o comida, sino como punto de encuentro en el que llegaba el primero y poco a poco luego lo iban haciendo los demás. Y el día en cuestión, el punto de encuentro era la puerta de mi casa, donde hasta ese momento éramos solo dos, eh, aunque igual suficiente para arrancar cualquier conversación, ¿verdad? Así que ahí estaba yo con un amigo sobre el muro que separaba lateralmente nuestra casa de la de los vecinos de la izquierda, en este caso, muro sobre el que sentados le gastábamos las piedras hasta que el estómago nos dijera que había que hacer una pausa, ¿no? No sé de qué estaríamos hablando en aquel día y en aquel momento, pero probablemente nada trascendental, típico de esas edades en las que apenas hay responsabilidades y no se valora tanto el tiempo porque uno cree que le sobra para todo. Y hablando de pasar el tiempo, en mi calle era algo que no solo hacíamos nosotros, porque también lo practicaban otros a pesar de estar trabajando, ojo. Resulta que a la vuelta de mi casa de aquellos días había un supermercado y el muelle de descarga que tenía, que era bastante grande, siempre tenía varios camiones operando, sobre todo por la mañana, con lo que normalmente en los horarios punta había que hacer cola. Y eran tiempos en los que no resultaba tan sencillo el control por parte de las empresas transportistas respecto a sus conductores, ¿no? Por lo que ante retrasos en el reparto, en la entrega de esas mercaderías, o directamente la pregunta de sus jefes, estaban los que dirían que habían tardado determinado tiempo, ¿no? Esperando y descargando, y eso se ajustaba a la realidad, y algunos otros pícaros que aprovechaban aquella gran superficie para agregar a algunos minutos, unos cuantos, que en realidad empleaban en otras cosas, como, bueno, descansar o, por qué no, también dormirse una siesta, ¿eh? La cuestión es que cantaba mucho en la misma calle del supermercado, si lo hacías, que además era una calle poco transitada y que permitía aparcar para hacer cola, con lo que quien decidiera pararse ahí a descansar o dormir quedaba a la vista de todos los colegas, ¿no? Y del propio personal del establecimiento comercial. Por eso la pausa había que hacerla lejos, por lo menos de ahí, ¿no? Pero era un barrio complicado para pasar desapercibido con un tráiler de los más grandes, así que los más listos consiguieron una solución intermedia. ¿Y de qué se trataba? Bueno, de aparcar en mi calle, justamente, que era una vía normal de doble sentido, y estaba a la vuelta de donde ellos iban. Pero por donde no solían pasar los transportes, porque si se detenían para esperar, causaban un gran problema, tanto en la circulación, bloqueando un sentido de la marcha, como también en el acceso de los vehículos a sus propias casas, ¿no? La entrada y salida. Pero esto último no ocurría en un tramo muy concreto que justamente estaba frente a mi casa, donde si no había ningún coche aparcado, daba justito para que un tráiler pudiera ahí quedarse. Y a pesar de que donde estuviera el pesado rodado, la calzada quedaba reducida a la mitad, si de lejos, ¿verdad? Y al pasar en dirección hacia el supermercado algún colega lo veía, al que estuviera ahí, no sabía si ya había descargado y había salido, y aparentaba que estaba detenido solo unos segundos, ¿no? Ya que nadie esperaría que se quedara allí, ¿verdad? Aparcado. Y como digo, hacerse una siesta frente a casa en un vehículo de semejantes dimensiones llamaba mucho la atención, pero era algo que ocurrió durante un tiempo, porque seguramente entre empleados de la empresa se fueron pasando el dato. Y digo empresa en singular porque siempre era la misma. Y a pesar de que, bueno, recuerdo perfectamente el nombre, bueno, no tiene sentido mencionarlo, así que solo diré que eran transportes de productos cárnicos. Los trailers más grandes que había en la vuelta eran estos, de los productos cárnicos. Tengamos en cuenta que por aquellos días y lugares,
La carne que te comías había sido parte de una vaca que unas pocas horas antes había estado por ahí saltando y corriendo felizmente, atravesando los campos, ¿no? Igual, te digo, ni a 50 kilómetros de tu casa. Así que todo era carne fresca, entregada y vendida en el día, o como mucho al día siguiente. Y trailers como el que comento, con miles de kilos, llegaban cada día al supermercado este de mi barrio, que no era ni de cerca el más grande de la cadena, ojo. Pero ya se sabe en el Río de la Plata el descomunal consumo que existía y creo que debe seguir existiendo sobre este tipo de alimento. Así que con las reses ahí colgando adentro y con apenas refrigeración, ¿verdad? Normal para mantener una temperatura baja, porque para el consumo local no tenía ningún sentido congelar el producto, allí estaba yo con mi amigo un día cualquiera charlando, mientras el camionero había tenido suerte y estaba aparcado frente a nosotros, ¿no? A los vecinos y los que circulaban por el lugar no les hacía mucha gracia encontrarse semejante vehículo allí, pero como siempre digo, el ser humano hasta a lo que le molesta, no le gusta y más se acostumbra. Por lo que seguimos con lo nuestro, mientras quien conducía el tráiler seguramente ya estaba acomodándose para echar ahí una cabeceadita reparadora a costa de la supuesta cola que habría en el lugar donde iba a descargar. Y bueno, seguimos charlando un rato, inmersos en nuestro mundo, en el que, bueno, igual capaz nos llamaba alguien y nosotros ni nos enterábamos, ¿no? Hasta que de pronto casi se nos sale el corazón por la boca, tengo que decir. Porque estábamos de espaldas y pegamos un salto que de haberlo medido, seguro era récord Guinness. Mientras girábamos la cabeza, que casi nos partimos el cuello por aquel movimiento brusco, y con el cuerpo ahí desequilibrado girándonos, intentamos ponernos de frente a la situación para saber qué estaba pasando. Pues resulta que era un tipo que venía circulando por donde estaba aparcado el tráiler y se detuvo casi pegado a él, ahí atrás, ¿no? Y en el techo, este vehículo llevaba instalada una bocina de tren, o bueno, bocina o claxon, ¿no? Como se suele decir. La cuestión es que aquello sonaba con una potencia que parecía que te estaba por atropellar un convoy de 100 vagones, por lo que después de unos segundos todavía estábamos con la boca abierta intentando que los ojos no se nos salieran de las órbitas, mirando al chistoso de turno que estaba ahí a las risas, obviamente satisfecho del susto que nos había metido en el cuerpo, porque estábamos en el jardín de casa, pero al costado, él paró justo enfrente nuestro, ¿no? Y solo nos separaba de la escena el ancho de la acera. Estábamos ahí, y nos hizo saltar realmente. La cuestión es que en vez de adelantar al tráiler, este hombre se quedó ahí atrás y volvió a la carga, con su juguete sonoro. Y a esa altura, el del transporte de carne ya se había interesado en el asunto, ¿no? Y lo vimos, que miró por el espejo retrovisor a ver qué estaba ocurriendo, porque aquello era alucinante, el ruido había sido tremendo, ¿no? Y estaba claro que no podía ser un tren, eso era evidente, pero alguien estaba empeñado en que este tráiler se moviera, así que ante la insistencia, con mi amigo vimos que miraba el conductor por ambos retrovisores, ¿no? Y bueno, le restó ahí un poco de importancia porque evidentemente quien fuera sería de un tamaño menor porque otro transporte similar al de él, al mirar por los espejos lo hubiera detectado inmediatamente, ¿no? Y a esa altura, la verdad, nuestra atención estaba absolutamente centrada en la escena, porque el chistoso seguía insistiendo, tocando el claxon, la bocina, a quien estaba aparcado donde no debía, ¿no? Mientras desde el tráiler, evidentemente, entre curiosidad y cabreo, el asunto fue en aumento, ¿no? Hasta que el conductor, claro, le seguían pitando ahí, ¡guau! Pero además, un disparate como sonaba aquello, el conductor decidió bajarse, ¿no?
y ver quién lo estaba molestando. Porque seguramente, bueno, sería un camión más pequeño o algún listo con una furgoneta grande, ¿no? De esos que siempre hay y se creen los dueños de la calle, ¿no? Así que lo vimos bajarse de la cabina y recorrer la calzada, caminando al costado de su transporte, buscando qué había detrás. Hasta que llegó donde también nos habíamos acercado nosotros, ¿no? Justo al lado del protagonista de esta sonora anécdota, momento en que todos empezamos a reírnos porque ya no daba para más, porque lo que nadie se esperaba aquel día era que el promotor de toda esta movida fuera alguien que conducía ni más ni menos que un IZ BMW. No sé si lo conocés, si no, buscalo en Google, pero es un microcoche del tamaño de un neumático, de aquel tráiler que era de los grandes, ¿no? Así que, bueno, lejos de hostilidades, el transportista, mi amigo y yo nos quedamos ahí riendo un poco y vimos como el pequeño vehículo hacía sonar una vez más ahí su bocina, bocina de tren, nos hizo saltar otra vez, pero estábamos más preparados, mientras maniobraba porque se había pegado bastante atrás del tráiler. Entonces empezó a maniobrar para dejar el lugar y bueno, y se alejó ante nuestras miradas, pero sin duda dejando una de esas escenas que no se olvidan fácilmente, ¿no? Y ese es el primero de los dos momentos que quería contarte, porque el segundo fue diferente y unos años después, más precisamente en 1986, cuando llevaba yo 2 años de carnet y mi coche tenía una bocina que parecía de scooter, hay que decirlo, ¿no? Al punto que daba hasta vergüenza hacerla sonar, pero que en el fondo a mí no me resultaba un problema porque nunca fui de los que van por ahí haciendo ruido necesariamente, ¿no? Algo a lo que por aquellas épocas solían apelar, ojo, muchos conductores que iban ahí dándole pe todo el tiempo, ¿no? Quiero creer que serían conductores malos, igual que si ocurriera ahora, porque no concibo realmente que alguien que sepa y que lo tenga claro necesite estar ahí marcando presencia, ¿no? Continuamente para moverse en el tráfico, para desenvolverse en cualquier lugar de una ciudad, ¿no? El tema es que hacía un tiempo había empezado una onda ahí a principios de los 80, había empezado una onda de ponerle a los coches accesorios, ¿no? Del tipo una buena radio, también amplificadores, ecualizadores, varios altavoces, ¿no? Luces también, algunas luces extras, y también mejorar la bocina, ¿no? Esa era otra opción, sin duda. Por lo que, estando desconforme con la mía, y aún usándola poco, decidí comprarme algo bueno, de eso que dentro de lo permitido por aquel entonces metiera miedo, ¿no? Que uno se hiciera respetar. Y así lo hice, me fui a una tienda especializada y me conseguí una Fiam, que no recuerdo ahora mismo sinceramente si era de 5 o 6 cornetas, no lo recuerdo, pero te aseguro que sin ser el disparate que llevaba Liseta que te acabo de contar, esta cuando la hacía sonar metía miedo también, y no quedaba nadie que no se acordara de todos tus parientes que tuviera el árbol genealógico. Así que aquello era cosa seria, ¿no? Y por ese motivo necesitaba que alguien me la instalara, ¿no? Yo conocía lugares donde trabajaban bien el tema de electricidad porque tenía referencias de gente conocida que llevaba allí vehículos de flotas, bueno, en fin, un montón de cosas, ¿no? Y cuando un lugar es bueno, bonito y barato, ya se sabe, ¿no? Siempre está a tope de trabajo, pero además el problema es que me quedaba lejos todo eso. Y la cuestión es que yo quería hacerlo en un taller en el barrio, ¿no? Si podía ahí dejar el coche, volverme a casa y luego ir a retirarlo, pero todo caminando, cerca, ¿no? De modo que empecé a dar una mirada y me di una vuelta y pasé por la puerta de un taller mecánico en el que la verdad nunca había puesto interés, lo conocía de vista, ¿no? Hacía bastante tiempo y miré ahí un poco con más atención y tenía un cartel, yo sabía que hacían mecánica, ¿no? Pero vi que había un cartel que decía que también hacían trabajos de electricidad. La bocina esta llevaba un compresor, varias cornetas, como digo, con toda una cañería de plástico que había que cortar a la medida y eso.
Y después llevaba un cableado y una llave conmutadora que se tenía que colocar en la parte de adentro del coche para cambiar de que o sonaran, digamos, todas esas cornetas juntas o que fueran alternando y hacían una melodía, ¿no? Y si bien para mí podía ser complicado, ¿no? Alguien del oficio seguramente tardaría más en armar el sistema desde el punto de vista estético, por decirlo, ¿no? Que por la parte eléctrica. Y estético me refiero porque había que hacer, sí, unos cuantos agujeros en la carrocería del coche para sostener todo aquello de forma correcta y a las distancias necesarias para que funcionara bien, ¿no? Luego estaría el tirar algún cable y hacer las modificaciones pertinentes porque mi coche no venía preparado, era muy sencillo y no venía preparado para nada extra, ¿no? Pero como decía, creo que no era nada que pudiera sorprender a un electricista que supiera teniendo en sus manos además el diagrama de conexión que venía en el paquete de las instrucciones para instalar el juguete. Así que paré en la puerta de aquel taller y busqué al responsable que me acompañó hasta el coche para que le mostrara, ¿no?, lo que quería instalar. Miró todo, me pidió que levantara el capó, calculamos más o menos el lugar donde podría colocar todos los elementos, ¿no? Y al verlo claro me dijo que sí, que me lo podía instalar y que costaría, bueno, determinado dinero, ¿no? No recuerdo cuánto fue ni si era caro, pero antes de que le diera una respuesta, me dijo una frase que no voy a olvidar nunca, ¿no? Me dice: esto necesita de un par de horas de mano de obra especializada. Ante esa frase matadora, digna de la mejor escuela del marketing, pensé, esto tiene mucha pinta de ser solo un taller mecánico, pero parece que este tipo sabe lo que dice, por lo que le pregunté cuándo podía hacer el trabajo, ¿no? Y me dijo que le llevara el coche al otro día de mañana y que al mediodía lo tenía. Me pareció bien, y así quedamos, por lo que según lo convenido, la siguiente jornada y temprano me hice presente, le dejé todo el material y me fui para casa. Unas horas más tarde, regresé, el coche estaba aún con el capó abierto y tengo que confesar que le di una mirada ahí satisfecho, porque la verdad había instalado todo el sistema muy prolijo, con los soportes y los tornillos que bueno, venían en el paquete, y había aprovechado muy bien el espacio, lo había puesto donde yo quería, dejando todo a las alturas e inclinación correcta, porque creo que lo habíamos puesto en una parte del guardabarro que hacía todo un arco, o sea, había que dedicarle un tiempito para que quedara bien, ¿no? Y había guardado las distancias, todo entre las cosas, muy bien, con lo que me quedé contento de, bueno, de haber decidido hacer el trabajo con esa gente, ¿no? La cuestión es que se acercó la persona con la que había contratado ese trabajo y me dijo que con la parte eléctrica habían tenido unos inconvenientes, no recuerdo cuáles, sinceramente, y que iba a necesitar completar el trabajo por la tarde. La verdad, yo quería llevarme el coche, ¿no? Pero unas horas más no iban a cambiar nada, así que lo dejé y ya sobre la nochecita volví para retirarlo y por suerte estaba listo, ¿no? Probé la bocina ahí un par de veces, quedé conforme, pagué y me fui para casa, que como dije estaba cerca, creo que hice ahí en el trayecto un par de pruebas más y di el tema por bueno, ¿no? Porque ya era de noche y bueno, ya estaba llegando a casa y no tenía intención de que mis vecinos fueran víctimas de mi reciente adquisición, ¿no? ¿Se entiende? La idea era salir a dar una vuelta el otro día con mi amigo, justamente el de la anécdota anterior, de tarde, ¿no? Pasear un poco y aprovechar para hacer algo de ruido, digamos, ¿no? Seguramente de forma innecesaria, pero lejos del barrio, ¿no? Por si acaso. Y así lo hice. Dimos un paseo, al otro día de tarde le mostré el juguete que había comprado, lo probamos alguna vez que otra, tratando de mantener los huesos intactos, privándonos de asustar gratuitamente, ¿no? Y emprendimos el regreso después de un rato en el que quise aprovechar para ponerle gasoil al coche y de paso revisar los niveles de aceite, agua y demás, ¿no? Muy cerca de donde vivíamos,
Había varias estaciones de servicio, por lo que entré en la que me quedaba más cómodo, ¿no? De paso, de vuelta. Y mientras yo repostaba, mi amigo se quedó sentado ahí en el asiento del acompañante, tranquilo, observando el panorama, porque era un lugar bastante concurrido y estábamos en esa época en la que todo nos llamaba la atención, aunque hay que decirlo, algunas cositas más que otras. En aquella gasolinera también tenían servicio para cambiar el aceite del motor, hacían engrases y alguna mecánica muy ligera, porque si la cosa era más seria, inmediatamente al costado había un taller mecánico importante y en la acera de enfrente varios servicios oficiales de marcas como Fiat, Toyota, Volkswagen y varias más. La zona se había convertido en un polo automotor poco a poco con grandes locales donde se vendían coches 0 kilómetros de todas las marcas y también de ocasión, ¿no? Con lo que habiendo tanto movimiento de clientes, la estación de servicio, donde yo me encontraba, ¿verdad? En ese momento, también había decidido incursionar en la venta de coches y los tenía expuestos en una parte en la que también aparcaban los vehículos que pasaban por el lavadero, porque tenía lavadero también, ¿no? Entonces ahí había una zona en la que después de lavar o algo podían aspirar y bueno, y en fin, retocar y todas esas cosas y ahí es donde tenían los coches. Y aquel domingo había menos movimiento, ¿no? Por ser domingo había un poco menos de movimiento y más espacio libre en esa explanada de la gasolinera, ¿no? Por lo que una vez que pagué el combustible que había repostado, ya que el motor llevaba detenido algunos minutos, le dije a mi amigo, la cosa está tranquila, voy a darle una mirada rápida al nivel de aceite, el agua y eso. A lo que él seguía ahí en su posición de acompañante, me dijo, ok, bárbaro, genial. Hacía buen tiempo en aquel momento, me acuerdo, y llevábamos los cristales bajos, ¿no? El coche no tenía aire acondicionado, creo que con eso se explica un poco. Así que di la vuelta hasta la puerta del conductor y agachándome hacia adentro tiré de la palanca para abrir el capó y me fui a la parte delantera, ¿no? Lo levanté, aseguré su posición, saqué la varilla de medir el aceite y, convenientemente provisto de lo necesario para no ensuciarme, que yo le había agarrado, llevaba ahí, no me quería ensuciar las manos, procedí a quitar el aceite que marcaba la varilla y volví a colocarla. Esperé unos segunditos, la extraje nuevamente y le di una mirada al nivel y estaba correcto, ¿no? Por lo que, asegurándome de que fuera a estar otra vez bien puesta en su sitio, la coloqué ahí, me quedé satisfecho y me puse a revisar otras cosas, ¿no? La cuestión es que mientras lo estaba haciendo, con la cabeza ahí a centímetros de mi flamante bocina Fiam, de repente, en una milésima de segundo levanté el cuerpo y casi me afeito la cabeza contra el filo del capó. Mientras como parte del acto reflejo, tengo que decir, fue inevitable gritarle a mi amigo unas cuantas palabras, ¿no? Ahí al viento, varias palabrotas de las que normalmente uno no se enorgullece, pero es que era imposible no saltar con el ruido que me había metido, que me había enloquecido. Pero obviamente un segundo después pensé que mi amigo me la había jugado y lo acepté, ¿no? Porque quizás yo hubiera hecho lo mismo en su lugar. Era una oportunidad fantástica. Recién le había mostrado que me había comprado eso y el tipo se quería reír a mi costa. Estuvo bien por él. Así que sin resentimientos, como se suele decir, ¿no? La cuestión es que yo seguía ahí mirando el motor porque no le quería dar el gusto de que viera mi cara, ¿no? Ahí y que había triunfado asustándome. Pero la bocina resulta que seguía sonando y le grité a mi amigo, ya está bien, ya te diste el gusto. Pero la bocina seguía sonando. Y sentí que se estaba pasando un poco, ¿no? Por lo que me moví ahí hacia la derecha, lo miré, lo encaré ahí con la mirada, mi compañero de andanzas y le increpé, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Le digo. Dejá ya de tocar de una vez. Y a esa altura ya nos habíamos ganado la atención del personal de la gasolinera, que aún sin mediar palabra y viendo su expresión corporal, sin duda nos estaban invitando a desaparecer ahí del lugar.
Y me acerqué a la puerta del conductor porque seguía sonando la bocina, ¿no? Mientras le repetía a mi amigo que dejara de tocar, ya estaba, ¿no? Pero lo vi que este muchacho estaba con la cara desencajada y me dijo, pero si yo solo prendí la radio. Y ahí el que quedó desencajado absolutamente fui yo, porque sus manos no estaban sobre la bocina, sobre el claxon. Estaba dándole a los botones de la radio desesperado a ver si conseguía silenciar aquel desastre. Pero no había caso. Por lo que, ante el escándalo descomunal que estábamos montando, entré rápido al coche y quité las llaves del contacto. Pero aquello seguía sonando igual, a tope, ¿no? Entonces intenté yo también tocar la radio, a ver si había algún problema ahí, y nada, ¿no? Por lo tanto, la situación se entró a poner ya media espesa, volví a salir corriendo del coche, y como todavía tenía el capó levantado, fui directo al compresor de la bocina, ¡pum!, le arranqué los cables de un tirón. ¡Puf! ¡Qué alivio!, ¿no?, dije en ese momento. Y menos mal, porque en la estación de servicio, porque yo estaba lejos de donde estaban los empleados, la estación era grande, pensaban que nosotros estábamos haciéndolo a propósito, para divertirnos, por lo que en cualquier momento la cosa se podía complicar, ¿no? Además, si no hubiera cortado de raíz el problema, corría el riesgo de que se dañara algo en el compresor o yo qué sé, en el circuito eléctrico, ¿no? Por lo que enganché ahí los cables para que no quedaran colgando, cerré el espolón, el capó, me subí al coche y nos fuimos lo más rápido que pudimos porque quería volver a ese lugar como cliente y si seguíamos ahí dando la nota, probablemente nos declararan personas non gratas, ¿no? Y además éramos del barrio, nos tenían ahí medio escalados. En fin, que una vez salimos de allí, iba cayendo la tarde, porque habíamos salido tarde, como dije, ya se estaba anocheciendo, y a pesar de que no usaba la bocina, salvo momentos muy concretos, como ya lo mencioné, el hecho de saber que no funcionaba no me gustaba nada, ¿no? Y tenía además la duda de si existía algún otro tipo de problema, ¿no? Por lo que pensé que, bueno, lo mejor sería volver a casa, guardar el coche y ya me encargaría de hacer la reclamación pertinente. Y así lo hice, dimos la vuelta con mi amigo, entré el coche al garaje y, bueno, seguimos hablando ahí un rato y después nos despedimos porque al otro día era lunes y los dos trabajábamos y él arrancaba muy temprano, él se levantaba como a las 3 o 4 de la mañana. La verdad es que casi 40 años pasaron de aquello y de la reclamación de lo que pasó al otro día del incidente de la radio no me acuerdo qué pasó, ¿no? Pero sé que en la semana volví a tener operativa mi bocina y no sin el miedo en el cuerpo por el antecedente, que poco agradable que había tenido, pero continué haciendo uso normal de la misma ahí, quizá para convencerme, aunque siempre me rondaban, tengo que decir, en la cabeza aquellas palabras sobre las 2 horas de mano de obra especializada. Tengo que decir que no iba por ahí haciendo saltar a la gente del susto, pero en alguna que otra ocasión, medianamente justificable, con un toquecito suave, cortito, me iba sacando el gusto de usar mi FIAM. Pero como se suele decir, lo bueno dura poco. Y esa misma semana, conduciendo con tranquilidad en un tráfico denso, tuve que hacer un giro, ¿no? Para lo que, como corresponde, puse el intermitente. Y de inmediato la bocina se puso a sonar a tope. Y me asaltaron otra vez todos los demonios, ¿no? Mientras me decía a mí mismo, ¿pero esto qué es? A la vez que recordaba la cara de mi amigo cuando yo le estaba gritando de todo y él me decía que lo único que había hecho era encender la radio. Y antes de terminar el giro, quité el intermitente, ¿no? Y se hizo el silencio. Por lo que estaba claro cuál había sido el detonante, pero esta vez era diferente porque en la anterior, apagando la radio, el problema no se había solucionado. Y en ese momento no podía aparcar y no podía revisar nada, así que tuve que seguir conduciendo hasta que consiguiera un sitio seguro, ¿no? Y las cosas se pusieron peor, porque muy poco después llegué a un semáforo que recién lo vi, que se puso la luz roja, y todos los que venían ahí adelante, igual que yo, teníamos que parar, ¿no? Y tenía ahí unas cuantas filas de coches.
Y bueno, obviamente empecé a tocar el freno para reducir la velocidad, pero en cuanto toqué el freno, la Fiat se disparó en decibelios como si vinieran 3 camiones de bomberos pidiendo paso, ¿no? Que iban a un incendio. Y no me lo podía creer. Aquello era una locura, pero tenía que frenar, obviamente, ¿no? Así que durante unos segundos estuve alegrando el lugar ante multitud de miradas de odio desde los costados y por los retrovisores, porque a nadie le entraba en la cabeza, y obviamente yo los entendía, porque les estaba reventando los oídos cuando ellos estaban frenando y nadie podía pasar, porque yo también tenía que frenar. Menos mal que al soltar el pedal del freno otra vez se hizo el silencio, pero fue nuevamente otro de esos momentos en los que uno piensa trágame tierra, ¿no? En los que inmerecidamente, o sí, a juicio de los demás, uno termina recibiendo, ¿qué te puedo decir? Calurosos recuerdos para sí mismo y todos sus parientes, pero no precisamente con palabras cariñosas. Y aquello ya era intolerable, así que retomé la marcha cuando salió la luz verde y busqué ahí el primer hueco posible para aparcar, aunque fuera en un lugar prohibido, porque iban a ser solo unos segundos, ¿no? Y una vez que lo conseguí, hice algunas pruebas ahí bastante rápido y quedó confirmado que aquello era un absoluto desastre. Porque encendía las luces, sonaba la bocina. Encendía la radio, sonaba la bocina. Con los limpiaparabrisas, también. Y no me quedó más remedio que apelar otra vez a la santa solución. Me bajé, levanté el capó y volví a arrancar los cables del compresor. Yo hacía muchos kilómetros cada día, ¿no? Y no podía darme el lujo de estar llevando el coche al taller a cada rato, pero además no estaba dispuesto a seguir perdiendo el tiempo con gente que cada vez me lo estaba complicando más y más, ¿no? Así que cuando pude, me fui hasta una tienda que instalaba radios de coches y otros equipos. Quedaba un tanto lejos de casa, hay que decirlo, pero me habían hecho varios trabajos y eran de fiar, eran de fiar. Les pedí si me podían solucionar este tema y me dijeron que esas cosas se las derivaban a un amigo, que era un crack, y me dieron ahí sus datos para que lo contactara. Y como estaba cerca, por la dirección, decidí ir en ese momento y ver, ¿no?, qué me decía esta persona. Cuando llegué, aquello tenía bastante peor pinta que el taller de barrio con mano de obra especializada. Estaban trabajando en algunos coches directamente en la calle y creo que de no haber ido con el dato de que era buen electricista la persona, yo hubiera pasado de largo, ¿no?, sin detenerme en la puerta porque la casa estaba un tanto alejada, ahí en una zona muy arbolada que lo cubría todo hasta el suelo, tipo enredaderas, ¿no? No me acuerdo qué tipo de árbol era, pero había de todo ahí, al punto de que la construcción no se veía, no se veía. Y aquello era una frondosidad espectacular y el ambiente era de abandono, era un ambiente de abandono, no sabía dónde te estabas metiendo. Estábamos en 1986 y parecía la escena de una película de principios de los 70, de esas que mostraban cosas que llevaban oxidadas desde tiempos inmemoriales, ¿no? Y bajarse en aquel escenario ya era todo un acto de fe, hay que decirlo, y dejar el coche de creyente de los buenos, Pero las referencias pesaban, así que aparqué al lado de donde estaban trabajando ahí dos personas, creo recordar en un Volkswagen Passat, de los años 70. Me acerqué a ellos y pregunté por el nombre, ¿no?, que me habían dado, y me respondió el más veterano de los dos que estaban, que era el dueño del lugar. Le expliqué por qué estaba ahí y quién me había dado el dato, y no le llamó la atención, por lo que intuyó que muchos clientes le llegarían por esa vía, así que le dije si podía darle una mirada a lo mío, ¿no?, y respondió, sí, afirmativamente. Nos movimos, porque estaba ahí al lado, nos movimos unos pasos, le levanté el capó del coche y estuve observando todo detenidamente, sin hablar, eso sí. Aquello resultaba un poco incómodo, ¿no? Pero al menos no me estaba lanzando ninguna frase de marketing de esas como me había lanzado el otro, ¿no? Y como había mencionado antes, la parte de
de colocar todos los elementos de la bocina con sus soportes y demás, estaba impecable, eso estaba impecable. El asunto era que había que ver qué era lo que estaba fallando, ¿no?, en el circuito eléctrico, y una vez que el electricista llegó a esa conclusión, rompió el hielo, me dijo que arreglarlo me iba a costar tanto, no me acuerdo cuánto, y que estaba ocupado con otros trabajos, pero que si le llevaba el coche al otro día por la mañana, al mediodía seguro que lo tenía pronto. No recuerdo, como acabo de decir, si lo que me pidió era caro o barato, no sé, pero ya me había gastado una pasta, mal gastada por cierto, teniendo en cuenta los resultados, así que lo que quería era terminar con el asunto, por lo que acepté de inmediato, me fui y regresé al otro día, que por suerte el tiempo estaba bueno, estaba lindo, porque como dije, esta persona trabajaba directamente con los coches a la intemperie, ahí, aparcados en la calle, ¿no? Se lo dejé entonces y me fui casi rezando de que la cosa fuera bien, que así debería ser, porque para alguien que supiera aquello no tenía ningún misterio. Puede sí que el hecho de que la bocina necesitara un conmutador para seleccionar si uno quería que sonara la melodía o todas las cornetas juntas, implicara un poco más de cableado y atención que para una de esas de las que vienen de fábrica, que es utilizar todo lo que está y solo conectar ahí la corriente, ¿no? Pero eso no podía ser problema porque, como también había mencionado, el paquete en el que venía la FIAM traía el esquema eléctrico de cómo se montaba, ¿no? La verdad que por aquellos días yo estos asuntos, tengo que reconocerlo, no sabía nada, Y está claro que en mi cabeza ese tema era importante y lo quería resolver. Pero por suerte llegó bastante rápido la hora que tenía que ir a buscar el coche y cuando llegué estaba listo, se veía ahí paradito, tranquilo, no había nadie al lado. Sin duda, era un buen indicio. Probé la bocina, lógicamente, y funcionaba a la perfección. Pagué, me fui. Y con el tiempo todas las dudas y fantasmas del pasado, de ese pasado muy reciente, fueron quedando en el olvido, porque mientras tuve aquel coche, tengo que decir, nunca más tuve ningún problema ni con la bocina, el claxon no, ni con nada más del sistema eléctrico, ningún problema. Y a mi modo pude disfrutar de aquella compra que me había hecho tanta ilusión, pero que durante unos cuantos días me había tenido de los nervios, por aquella bendita mano de obra especializada a la que sucumbí, quizás por comodidad, probablemente, o prisas, y viendo cómo comenzó y terminó esta historia que te estoy contando, bueno, no hizo más que comprobarse una vez más que las apariencias engañan. Soy Carlos Vitéz y hasta aquí el episodio de hoy de Bitácora Mental. Gracias por tu tiempo, gracias por escuchar y te espero en el próximo.